Gloria a Dios. Quiero leerles una información que ha llegado a mis manos y está titulada de esta forma: Alerta, alerta Iglesia. Llegó el tiempo. La ONU se declara enemiga de la Iglesia. La ONU dice que la Iglesia es enemiga de los derechos humanos. La ONU dice que se convertirá en religión mundial para imponer leyes humanitarias, no espirituales, para que el mundo no esté sujeto a la doctrina cristiana, para que no puedan imponer sus leyes espirituales. La ONU declara que sus principios y declaraciones sirvan como religión mundial para tomar el dominio de la humanidad. En un proyecto ID 2020 dicen es obligatorio acorralar a los cristianos para dividir sus creencias y fe. No pueden seguir ganando más vida para su doctrina cristiana. Hay que quitarle el poder a la Iglesia. Los cristianos cometen un crimen con la igualdad de género, prohibiendo sus derechos humanos. Son enemigos de la humanidad. Este proyecto fue declarado en el año 2000 y comenzó a aplicarse en el 2006 de forma parcial y para darle uso total en el 2020 como ley de derechos igualitarios. Según la ONU o futura religión mundial, los cristianos quieren doctrinar a los grupos LGTBI para quitarles sus derechos y se conviertan a ellos para renunciar a sus derechos. Dicen que es una discriminación a su ideología que los cristianos no permiten el aborto ni el divorcio porque sus leyes se lo prohíben, o no aceptan la poligamia, entre otros males, y esto violenta sus derechos, según la ONU. La ONU dice que ellos serán la verdadera religión que les permitirá a los ciudadanos del mundo ser felices de la manera que ellos quieran vivir la vida bajo un nuevo orden mundial, bajo la religión humanista. La nueva religión onuista declara que hay que cerrarle el paso a los cristianos y dispersar a sus ovejas para que dejen de ser grupos de poder y convocatoria. Los cristianos son un obstáculo y una oposición a la excelente labor de la ONU para la ideología de género, y llegó la hora de arrancarles sus derechos para formar una religión con derechos humanistas, constitucionales y morales, no espirituales. El crecimiento del cristianismo es una amenaza. Hay que neutralizar los grupos religiosos por su campaña en contra de nuestro proyecto de ideología de género para esterilizar a los niños para la reducción que buscamos. Los cristianos defienden principios tradicionales basados en la Biblia que no encajan para este tiempo de gobierno globalista o onuista para una nueva humanidad. Sus valores están arraigados en interpretaciones religiosas sobre el hombre y la mujer de forma discriminatoria, porque no hay quien los mueva de sus conceptos y no aceptan la unión matrimonial del mismo sexo, y esto atenta a sus derechos. La ONU dice que las iglesias cristianas tienen que unirse a ellos para defender los derechos humanos, el aborto, la comunidad LGTBI, y otros declaran que de no hacerlo es considerado crimen por odio y violación a los derechos de género. Declara la ONU que el gran mal está en Latinoamérica, porque no conceden a lo que dice la Biblia y estas interpretaciones, porque no ceden a lo que dice la Biblia, y estas interpretaciones no son para este tiempo globalista. Hemos llevado un trabajo tesonero para que los grupos cristianos no concentren a muchas personas. Decidimos cerrarles el paso para amedrentarlos, para ver su reacción con los acuerdos y se dividan en su propia fe
para trabajar con la parte más vulnerable. Esta es la doctrina de la serpiente, dividir para reinar. Esto deja claro la gran cantidad de nuevos grupos religiosos con nuestra filosofía para apoyar nuestras decisiones. Tenemos los líderes principales de las religiones del mundo para obedecer nuestro decreto y traspasarlo a sus subordinados, líderes con poderes o de poder religioso. Dicen, tenemos que borrar la conciencia religiosa sobre el cristianismo con nueva ideología para trabajar en la plena libertad con los derechos humanos y no espirituales para una nueva religión humanista, como lo propone el líder Francisco. Ya sabemos quién es. Trazaremos una ley para que no se pueda invocar la libertad religiosa para hablar contra la ideología de género, que nuestros enemigos, la Iglesia, tengan que callar ante la ideología de género, adulterio, aborto y libertad de los derechos humanos, y en casos difíciles les aplicaremos leyes constitucionales de sometimiento. Bajo estas leyes no se puedan oponer ni objetar en nada sobre el aborto, el LGTBI y otras leyes que anexaremos, que aunque vean sus prácticas, no puedan oponerse, porque ya no estaremos sujetos a las leyes cristianas y espirituales, sino humanistas basadas en los derechos humanos. Nuestro plan ya está neutralizando el poder cristiano, porque estamos dividiendo sus conceptos, los estamos callando, anestesiando, lo que nos daría la oportunidad para trabajar con los más vulnerables y comprometidos con el nuevo orden mundial, en el proyecto mundial 666. La Iglesia como grupo se ha negado a nuestra implementación por su llamada fe y nos ha negado el derecho, pero actuando como la nueva ley, ellos quedarán inoperantes porque sus fuerzas serán diezmadas y recibiremos el apoyo de los derechos internacionales como ley, lo que los hará someterse. La ONU dice que los cristianos le han negado a la comunidad LGTBI para tener su fe y sus creencias por su poder discriminatorio, y le han negado el ejercer el liderazgo, quitándoles sus derechos humanos para ser líder entre ellos. Ya hemos elaborado la nueva teología feminista y liberal para nuestra propia interpretación de la Biblia, estableciendo la igualdad de los derechos humanos para manifestar nuestra fe al estilo nuestro, sin que nuestros enemigos, iglesias, nos tracen leyes espirituales. La ONU reitera, la Iglesia cristiana y las religiones del mundo no le queda más que aceptar nuestra posición, porque este será el sistema que será implementado en el proyecto ID 2020 para destruir a nuestros enemigos, y ellos estarán atados bajo la ley. Con este proyecto podemos implementar el aborto y neutralizar el crecimiento global de la humanidad a través de homosexualismo y lesbianismo. Vacunaremos a los niños y adolescentes para que nazca solo 10% de niños para una reducción equitativa. Declararemos que la Iglesia es un duro desafío que venceremos, porque ya les dimos un duro golpe en su ignorancia. Les quitamos sus derechos y menguamos su fe en un 60%. Y el reto es bajar su membresía y diezmar sus creencias. Le arrancaremos sus derechos religiosos y estarán subordinados a las nuevas leyes o dejarán de existir. No pactaremos con ellos, solo someteremos el nuevo sistema. Nuestra meta es preparar 1.000 millones de lesbianas y 1.500 millones de homosexuales para impedir el nacimiento de 5.000 millones de niños y llevar a la muerte a 500 millones de personas
por medio de virus, epidemias, pandemias y otras manipulaciones que no declararemos por ahora. Este es un desafío global que lograremos con el apoyo de nuestra Madre Iglesia, la cual juega diferentes roles a nuestro favor. Y ahora nos preparamos para recibir a nuestro gran líder para globalizar al mundo y controlar todas las cosas en nuestro sistema. Para los onuistas, el único pacto con la Iglesia cristiana es aceptar los acuerdos de derechos y unirse a nosotros para renunciar a sus creencias y teologías cristianas en contra de nuestro proyecto. De lo contrario, no lo dejaremos pasar. La ONU reitera que cuando la Iglesia doctrina bajo sus criterios está en contra de los derechos de la nueva ideología y acuerdo, por lo que será intervenida por violación a la ley de derecho y enfrentará a dicha iglesia como ya lo han hecho en más de 30 países. Intervendrán para evitar esta práctica dañina a los derechos humanos. Para la nueva doctrina tendrán leyes exclusivas de los derechos humanos y los principios de la ONU, de lo contrario no podrán laborar. Se prohibirán prácticas y costumbres religiosas porque lo consideran discriminatorio a la libertad de pensamiento y a la libertad para manifestarse como quiera, como amadores de sus propios cuerpos. Estableceremos libertad de iguales condiciones a aquellos que sean parte de nuestro sistema globalista para erradicar a nuestros enemigos, la Iglesia. Los que estén de nuestros lados recibirán todo el apoyo. Aquí sigue hablando el diablo. En nuestra ley, la excomunión en la Iglesia de cualquiera de nuestros principios es un atentado a los derechos humanos y una violación a su libertad de expresión. Este proyecto le deberá protección a los grupos LGTBI y sin la ONU no podrían existir por la rivalidad en su creencia y género expresado por el terrorismo. Por lo que exhortamos a los gobiernos mundiales a intervenir a las iglesias y no ser complaciente con ella, cerrarles el paso con la política humanista, la política religiosa y otras autoridades con derechos legales, los cuales recibirán apoyo civil. Cada iglesia que se manifieste en contra del aborto y de los LGTBI serán intervenidas, cerradas y clausuradas y solo podrán abrir si tiene permiso de la ONU. La liberación femenina le permitirá al divorcio personal y ser libre de un derecho. El derecho religioso será constitucional, donde el Estado puede intervenir cuando entienda que se está violando los derechos humanos de la ley humanista. Serán restringidos de los derechos de la Iglesia cuando se violen los derechos políticos internacionales. Este es el plan de Constantino. Será, según la ONU, todo esto se hará para salvaguardar la salud mental y moral, para que no puedan imponer principios religiosos y en caso de hacerlo estarán sujetos al juicio al violentar las leyes impuestas. Será un crimen los actos en la iglesia para proclamar la intimidad espiritual violando el estado humanista bajo el alegato del arrepentimiento y enseñar moral religiosa en la sexualidad por convicciones de la religión de un hombre y una mujer. Será respetado y aceptado la unión matrimonial a las parejas del mismo sexo, sin alegatos que valgan. Para esto tenemos reducir la población mundial para que acepten la nueva religión mundial. Reeducar la población mundial para que acepten la nueva religión humanista. La Iglesia no podrá establecer sus convicciones, sus valores ni propósitos futuros de su
de su espiritualidad acerca de los eventos futuros y en caso de aplicarlo que sean sancionados por intimidar con terror y fobia para sacar provecho. Cada persona podrá exponer sus derechos religiosos bajo sus criterios o creencia humanista y ser aceptado en los grupos de fe. Este es un paso más para la imposición totalitaria de una visión jesuita bajo un orden ecuménico para librar a la humanidad de las religiones del mundo y quitar el derecho de manifestarse como si fueran autoridades. Terminamos diciendo que ya es hora de meter a la Iglesia en cintura o presión para que entienda de una vez que su labor no es grata para el nuevo sistema que implementaremos y nada tiene que hacer en nuestros medios. Aplicaremos todo el peso de la ley humanista en contra de los principios religiosos que serán aniquilados y desechados porque le llegó el tiempo para controlar a la humanidad y nuestra religión humanista traerá la solución religiosa a través de la ONU. Amados hermanos, esta es una alerta a toda la iglesia, por favor, reenviarlo por medio de sus contactos cristianos. Definitivamente, mis amados hermanos, el final de los tiempos se nos ha llegado. La Biblia muestra claramente cómo en el libro de Apocalipsis hay un falso profeta y está también el anticristo, las dos bestias, la bestia política y la bestia religiosa. Definitivamente entendemos que la ONU nada tiene que ver con la religión, más tiene todo que ver con la política, pero definitivamente a la política un poder religioso le va a entregar el poder para que gobierne por medio de la política a la humanidad. Esta es una señal más de que Cristo pronto viene. Sometámonos a su voluntad y estemos atentos, mis amados hermanos, porque el enemigo se ha levantado en contra de la iglesia. Nos tienen encerrados por este tiempo. Muchos guardamos la esperanza de que pronto, muy pronto, nuestros templos vuelvan a ser abiertos. Pero el plan directo, mis amados hermanos, es en contra de la iglesia. Lastimosa y dolorosamente vemos las iglesias cerradas, más muchas cantinas abiertas. Vemos muchos medios de transporte que no pueden operar, pero vemos a los camiones de cerveza transitando sin ningún problema. El enemigo ha ganado demasiada ventaja. Sometámonos pues a Dios, resistamos al diablo y el diablo huirá. Bendigo la vida de hermano Miguel, quien ha sido quien me ha enviado esta información, y agradezco y espero que la misma sea de bendición para nosotros, para que nos abran los ojos, mis amados hermanos, de que Cristo pronto viene. Amén.